Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast de habla hispana en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento y la hipertrofia muscular. Seguimos con el consultorio de la hipertrofia, en esta sección en la que respondo dudas que me dejáis, ya sabéis, en el formulario que hay en la página web, en el apartado de podcast, vais ahí, dejáis vuestra pregunta y en futuros episodios os la responderé. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar hoy con la primera pregunta que me escribe Joaquín, que tiene 28 años, tiene un nivel intermedio. Me pregunta, ¿cuáles son tus recomendaciones para la elección de ejercicios cuando sientes fatiga acumulada? Vale, Joaquín, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me encanta el tema de selección de ejercicios, porque me parece que es una de las variables más importantes para poder progresar a largo plazo y que sea sostenible el progreso de ganancia de masa muscular, ¿vale? Entonces, a ver, tú ya me estás poniendo en un contexto, Joaquín, en el que me estás comentando cuando sientes fatiga acumulada, ¿vale? Entiendo que es porque estás en un punto en el que sientes fatiga, estás cansado y demás. Pero claro, a ver, es que aquí habría que ir anteriormente a la base, ¿no? Porque vamos a ir por partes, ¿vale? Si antes de que sintamos fatiga, ¿vale? Comenzamos en el gimnasio, nos apuntamos, pero bueno, imaginaros que no somos completamente principiantes, sino que ya llevamos un tiempo, ¿vale? Ya tengo algún episodio en el que hablo un poco recomendaciones para principiantes. Ya sabéis que hay que hacer las cosas súper sencillas, súper sencillas, muy pocos ejercicios. No os obsesionéis con querer trabajar de primeras todas las partes del cuerpo, todos los músculos, desde diferentes angulaciones, diferentes porciones de fibras. No, pocos ejercicios muy estables con máquinas guiadas para que la curva de aprendizaje sea mucho menor, para que ese periodo en el que se producen esas primeras adaptaciones neurales sea lo más corto posible, para cuanto antes poder empezar a conseguir un buen estímulo para empezar realmente a ganar masa muscular de manera adecuada y al ver beneficios, ver progresos, pues obviamente le vas a pillar el gustillo y vas a querer progresar y progresar y progresar. Eso para principiantes. Pero ahora imaginaros que somos una persona que no somos principiantes, ya tenemos algo de idea, hemos algún año ya hemos entrenado, simplemente, bueno, pues por ejemplo llevamos una temporada sin entrenar. Y de repente queremos hacer una selección de ejercicios. ¿Qué deberíamos de hacer para optimizar absolutamente toda nuestra programación de entrenamiento para no llegar al punto que me comenta Joaquín de cuando sientes ya fatiga acumulada? Digamos que cuando sientes fatiga acumulada, Joaquín, ahora entraré a valorar qué tipo de fatiga es y demás, pondré varios supuestos. El problema es que eso es como poner un parche, ¿vale? Digamos que es como tú, imagínate, vamos a poner algunos símiles en otros ámbitos, ¿vale? Imagínate, tú estás machacando tu cuerpo continuamente, no te estás cuidando, no haces movilidad, no haces estiramientos, no trabajas quizás músculos, por ejemplo, los músculos del core y demás, ¿no? Que sirven un poco pues para mantener, digamos, saludable todo el cuerpo prácticamente, esa zona que es la zona más importante, ¿vale? La de mitad del cuerpo, ¿no? Para mantenernos, pues la que genera estabilidad, digamos, a toda la estructura y demás, ¿no? Para que no haya descompensaciones, ¿vale? Por poneros un ejemplo, ¿vale? Y de repente ya nos hemos machacado continuamente, tenemos débil esa zona, tal, y de repente, pum, nos pega un latigazo en el lumbar haciendo cualquier mínima cosa, levantando una bolsa de la compra, porque tenemos débiles según qué zonas, porque no hemos hecho el trabajo de mantenimiento y de prevención, ¿vale? Porque una cosa es la prevención y otra cosa es la curación, por así decirlo. Entonces, hay que poner el foco siempre en prevenir los problemas y no, cuando ya llegan los problemas, intentar poner parches. ¿Qué es lo que solemos hacer muchas veces? Joder, me ha pasado esto tal, ahora voy al fisio, pensando que el fisio es alguien mágico que nos va a curar de la noche a la mañana. Buah, es que tengo un... Oh, hostia, es que me ha pegado un tirón de la hostia en el cuello, por lo que sea, y voy a ir al fisio para que me cure. Pues a ver, no, el fisio te va a ayudar un pelín a hacer más rápido ese proceso de recuperación, ¿no? Pero el trabajo lo tenías tú que haber hecho de prevención, de tener una buena salud en general de la estructura, ¿no? Y de cuidar perfectamente todos los tejidos que tienes que cuidar para no pasarte, para no llegar a ese punto. Entonces, os pongo otro ejemplo, no hacemos el mantenimiento del coche y de repente, pum, se nos jode el motor, lo otro, que no tengo ni idea de coches, ¿vale? Pero de repente se revienta el coche, un arreglo de 2.000 pavos y piensas que vas al mecánico ahí ya a poner un parche. No, ahora a ver si me lo arreglas. Es como, no, tío, haberte preocupado por hacer esa prevención, ¿no? Entonces, aquí ocurre lo mismo, Joaquín, si desde el principio no establecemos unas bases correctas en nuestra programación de entrenamiento, vamos a llegar a ese punto en el que vas a sentir, como tú dices, fatiga acumulada.
que, repito, ahora valoraremos qué tipos de fatiga pueden haber y en base a eso veremos qué parches, por así decirlo, se pueden poner cuando ya no queda otra. Pero lo ideal es que desde el principio hagamos las cosas bien. ¿Cómo podemos hacer para no llegar a ese punto de fatiga acumulada? No únicamente en tema de selección de ejercicios, que es lo que me comenta Joaquín, ¿vale? Porque ponemos muchas veces el foco en selección de ejercicios, pero hay otras variables que son súper importantes para no tener que llegar a ese punto. Lo primero, imaginaros lo que comento, somos ya intermedios, entre comillas, porque hemos entrenado algunos años, pero ahora llevamos un tiempo sin entrenar y vamos a volver a crear una programación de entrenamiento, una rutina. Lo primero y lo que yo siempre recomiendo, ejercicios. Tenemos que tener una base de ejercicios multiarticulares y otra base de ejercicios más analíticos monoarticulares. Ambos se complementan perfecto, ¿vale? Yo os diría que lo ideal, bajo mi punto de vista, no digo que sea lo perfecto, digo mi punto de vista, sería empezar, obviamente al principio, cuando no vamos a meter muchas series de entrenamiento porque vamos a comenzar una nueva programación de entrenamiento porque llevamos tiempo sin entrenar, un 30%, por ejemplo, de ejercicios multiarticulares y el resto yo metería ejercicios monoarticulares más accesorios, ¿vale? Son mucho menos agresivos a nivel de dañar la estructura, ¿vale? De generar, pues eso, sobrecargas en las articulaciones, tendones y demás. Entonces, esos ejercicios multiarticulares es importante seleccionar unos ejercicios multiarticulares, bajo mi punto de vista, que tengan un buen ratio estímulo-fatiga, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues que sean ejercicios normalmente guiados, ejercicios en máquinas con máxima estabilidad, que se activen el mínimo número de músculos estabilizadores posibles y poder centrarnos exclusivamente en estar muy cómodos, muy estables para poder aplicar toda la intensidad que podamos para que en poco tiempo vayamos viendo progresos, ganemos fuerza, mejoremos el rendimiento y vayamos cada vez a mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces también no solo podemos seleccionar esos ejercicios multiarticulares guiados en base a que, oye, no, como es una máquina, es mejor que hacerlo con peso libre. A ver, a lo mejor la máquina de tu gimnasio de sentadilla hack, por poneros un ejemplo, es una mierda. O no una mierda. Aquí no hay que una máquina sea una mierda, no. A ver, a veces sí, ¿vale? A veces el perfil de resistencia es una mierda, un poco en general, es muy raras, hay máquinas que están muy mal hechas, pero imaginaros que para tu estructura concreta, esa máquina hack, esa sentadilla hack, no te va bien, te genera molestias en las rodillas desde el principio que la empiezas a usar, pero es que encima pasan las semanas, te intentas adaptar, pero no lo consigues, te generan molestias y demás. Entonces, lo que a priori es un ejercicio top a nivel de ratio estímulo-fatiga, porque vamos a poder conseguir un estímulo muy bueno para las piernas con una fatiga relativamente alta, ¿no? No una fatiga tan alta como sería, por ejemplo, una sentadilla libre, que ahí entran muchos más grupos estabilizadores, que tenemos inestabilidad y demás, y la fatiga neural, sobre todo, es muy elevada, pasa a ser un ejercicio de mierda, entre comillas, para ti, que no te adaptas bien a esa máquina, porque te va a generar molestias en las articulaciones en 0, que además, como no te adaptes bien y no esté bien hecha para tu estructura, es muy fácil que te acabes lesionando, muy, muy fácil, ¿vale? Porque estás sobrecargando constantemente, por ejemplo, las rodillas en una sentadilla hack, si sientes molestias extrañas, obviamente al principio quizás es un poco normal, las primeras semanas, las primeras 2 semanas que empiezas a hacerlo porque no has hecho ese ejercicio nunca, te sientes extraño y siempre es muy difícil coger un ejercicio nuevo y sentirte 100% cómodo en ese ejercicio, ¿no? Pero si a partir de las 2 o 3 semanas ves que, oye, que sigas teniendo esas molestias y que encima cada vez van a más y que no te sientes cómodo haciendo esa máquina, el ratio estímulo-fatiga para ti en esa máquina es una mierda. ¿Por qué? Porque ni estás consiguiendo un buen estímulo, porque al final no estás cómodo, porque tienes molestias, y si tú, mientras haces la serie de sentadilla hack, que a priori tienes que parar cuando digas, wow, no puedo más porque tengo un dolor en los cuádriceps ya que me van a explotar, o en el glúteo o lo que sea, vas a parar realmente porque te están molestando las rodillas, entonces no vas a poder llevar a esos músculos que tú quieres llevar a un punto cerca de ese fallo muscular, ¿vale? Cerca de ese punto que ya se van a estimular muchísimo y van a sentir muchísima tensión mecánica, ¿no? Entonces, el ratio estímulo-fatiga es una mierda porque el estímulo es malo, pero es que encima la fatiga general es bastante elevada porque no estás cómodo y tú cuando no estás cómodo, como que te satura más ese ejercicio, también a nivel mental, a nivel de fatiga neural también es como extraño, como que sí que dices, uff, te revienta más, ¿no? Te cansa más, pero es que encima luego también se va a generar fatiga a nivel de las articulaciones, en la estructura. Y esa fatiga sí que luego es muy complicado que se vaya, porque una vez que ya te jodes las rodillas, entre comillas, tienes algún problema, luego, tienes que estar tiempo hasta que te recuperes bien, ¿vale? No es lo mismo que tener una mini sobrecarga en yo qué sé, en algún músculo, ¿vale? Que dices, joder, pues bueno, pues hago alguna estrategia para recuperarme un poquito, tal y cual, y en una semana o dos probablemente ya estés otra vez bien, y encima incluso habiendo podido entrenar más o menos un poquito esa zona, ¿no? Entonces,
Lo importante es eso, seleccionar ejercicios guiados que nos supongan un buen rato de estímulo-fatiga. Si por el casual no tenéis en el gimnasio un ejercicio en máquina guiada estable con el que os sintáis muy cómodos, hacer ese ejercicio multiarticular con peso libre, que sí, que no es lo mejor del mundo, pero si no te queda otra opción, es mucho mejor porque el peso libre, aunque el ratio de estímulo-fatiga a priori sea peor, joder, también vas a sentirte, o sea, tienes más libertad de movimiento, entonces es más complicado que te sientas incómodo, ¿no? Tú haces una sentadilla libre, pues bueno, puedes flexionar más la cadera, puedes flexionar menos, puedes ponerte la barra más arriba, más abajo, las piernas más abiertas, más adelante, más atrás, incluso en una máquina Smith también podrías llegar a tener algo más de libertad, pero bueno, me refiero que eso, ¿no? O sea, intentamos siempre seleccionar ejercicios guiados con máxima estabilidad, porque a priori, objetivamente, tiene mejor ratio de estímulo-fatiga, pero si no te adaptas, vete a seleccionar el mismo patrón de movimiento, pero con peso libre. Luego, otra cosa, tú a lo mejor haces un ejercicio en máquina guiada que a priori incluso te adaptas bien porque se alinea con tu estructura, pero por un casual no te motiva una mierda y prefieres mil veces más hacer sentadilla libre. Oye, pues haz sentadilla libre, porque por encima de todo, en la selección de ejercicios, la clave es los gustos personales, la adherencia. Y si tú sabes que con sentadilla libre te vas a motivar y cada vez que vas a ir al gimnasio te pones motivado con la barra en la espalda, te encanta esa sensación de meter los discos, de ponerte la barra, ponerte tu música, está genial. Y en cambio, igual con la sentadilla hack vas y no te motivas. Entonces, ahí sí que ya, claro, en lo que es la selección de ejercicios, te compensa más quizás meter ese peso libre, ¿vale? Porque te vas a motivar más y el grado de intensidad que vas a poder aplicar es mayor. Vale, luego yo complementaría esos pocos ejercicios multiarticulares luego con un gran porcentaje, un 60%, por ejemplo, un 60 o un 70% de ejercicios monoarticulares, ¿vale? Que gracias a estos ejercicios vamos a poder añadir cada vez más y más volumen de entrenamiento, vamos a garantizarnos un buen estímulo muscular, pero sin dañar la estructura, lo que he comentado, porque al final los ejercicios monoarticulares solo entran en una articulación, son ejercicios que no mueves muchísimo peso, estás muy cómodo también, obviamente también hay que elegirlos con bastante estabilidad, pero bueno, aquí incluso el tema de la estabilidad ya no requiere tanta importancia, porque no es lo mismo o sea, la diferencia que hay entre ratio estímulo-fatiga, entre una sentadilla hack o una sentadilla libre, es muy grande, porque es un ejercicio que mueves muchísimo peso, entonces si lo puedes hacer con máxima estabilidad, la verdad que se optimiza muchísimo ese ratio estímulo-fatiga. Pero en ejercicios monoarticulares, entre hacer un curl de bíceps con mancuernas, siempre y cuando cojas un peso adecuado y tal, o hacer un curl en máquina, pues a ver, siempre va a ser algo más óptimo en máquina si te adaptas bien, vuelvo a repetir, igual que con los multiarticulares. Pero no hay tanto cambio, porque tú, por mucho que hagas un ejercicio monoarticular con peso libre, a ver, si tú lo haces correctamente, con una técnica adecuada, como hay que hacer los ejercicios, pues bueno, la fatiga tampoco va a ser muy elevada, va a ser un poco más elevada esa fatiga neural que hacerlo con máquinas, en máquina, pero tampoco va a ser una locura, ¿vale? Entonces, bueno, hay ya un poco a libre elección lo que más os motive, lo que más os guste, si podéis en máquina, y si no, pues con pesos libres, esos ejercicios monoarticulares añadirlos de manera estratégica y seleccionarlos de manera estratégica para terminar de estimular correctamente por las diferentes porciones del músculo, trabajarlos desde diferentes angulaciones. Si algún músculo tiene más de un patrón de movimiento, de una función, pues aprovecharlos para meter diferentes patrones de movimiento. Por ejemplo, el dorsal pues, es aductor de hombro y también es extensor de hombro. Entonces ahí pues, puedes jugar también, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poco eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es la parte de selección de ejercicios. Ya hemos hablado un poco de cómo deberíamos hacerlo. Pero es que ahora viene algo súper importante y es el volumen de entrenamiento y la intensidad. Entonces, para no llegar al punto que ha llegado Joaquín de tener tanta fatiga acumulada, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues fijar desde el principio un volumen de entrenamiento bastante bajo, ¿vale? Yo diría, pues eso, por ejemplo, unas pocas series de ejercicios multiarticulares y a raíz de ahí algún ejercicio monoarticular, tampoco muchísimos. Empezamos desde esa base. Vamos viendo a ver qué tal nos recuperamos, qué tal nos adaptamos y poquito a poco, conforme nos encontramos bien y vemos que podemos tolerar mayor volumen de entrenamiento porque cada vez te adaptas mejor y demás y vas progresando, bueno, pues ya vas añadiendo más series de ejercicios monoarticulares, no de ejercicios multiarticulares. Así conseguimos ir añadiendo cada vez más volumen de entrenamiento a la vez que intentamos progresar en el rendimiento de los ejercicios, que tampoco nos pasemos, ¿vale? O sea, no hace falta progresar siempre continuamente en todos los ejercicios todas las semanas, ¿vale? Pues podríamos valorar con un ejercicio, por ejemplo, del ejercicio multiarticular que tengamos en X sesión, en la primera serie, una vez que hayamos calentado y nos hemos estimulado a nivel neural, ahí es momento de valorar esa primera serie, de decir, vale, ¿he mejorado el rendimiento, sí o no? Si de una semana a otra, aunque estés en volumen, en general, que estás en superávit calórico,
tampoco has mejorado, no te obsesiones, no pasa nada. Eso no quiere decir que ya te estés pasando con el volumen de entrenamiento y que no estés ganando masa muscular, no. Muchas veces tardamos 2 o 3 semanas en progresar y no pasa nada. Y cuanto más avanzado eres, más complicado eres, ¿vale? Esto lo estoy hablando, lo estoy preparando muchísimo en la formación que estoy haciendo sobre programación de entrenamiento, que es que nos obsesionamos con, coño, quiero cada vez mejorar el rendimiento en todos los ejercicios y los powerlifters hacen 3 ejercicios de mierda y tienen que hacer 1000 bloques, 1000 estrategias diferentes para seguir progresando, porque es complicado, porque una vez que tú ya te has adaptado bien a nivel neural a esos ejercicios, sí, cada vez se van a ir generando nuevas adaptaciones neurales y poquito a poco vas a ser más eficiente en ese gesto, pero las principales adaptaciones neurales ocurren al principio, que es cuando progresas muy rápido en el rendimiento. Luego llega un punto en el que ya para seguir progresando va a tener que ser a base de, aparte de volverte cada vez más y más eficiente en ese gesto y repetirlo más veces, va a ser a partir de meter masa muscular a ese músculo, que esa masa muscular, esa nueva proteína contráctil del músculo es la que va a hacer que tú puedas mover más peso. ¿Me explico? Esto es súper importante, entonces no nos obsesionamos siempre con mejorar el rendimiento. Simplemente, bueno, vamos añadiendo cada vez más un poquito de volumen de entrenamiento. Podemos hacerlo con series tradicionales añadidas a esos ejercicios monoarticulares o incluso con técnicas de alta intensidad, ¿vale? Para no acabar moviendo tanto peso en series tradicionales o incluso para optimizar también el tiempo de entrenamiento, puede ser interesante porque el añadir técnicas de alta intensidad en ejercicios monoarticulares no va a afectar muchísimo a la fatiga neural, tampoco se va a disparar porque son ejercicios que no requieren de una fatiga extrema, ¿vale? No es como meterlos en ejercicios multiarticulares. Entonces ahí vamos añadiendo cada vez más y más volumen de entrenamiento en esos ejercicios monoarticulares hasta que veamos que llega un punto en el que, hey, que ya no progreso ni de mes en mes en la serie que hago para valorar mi rendimiento, por ejemplo, ¿no? De cada grupo muscular. O, me está empezando a aparecer una molestia en el hombro. Bueno, pues esos pueden ser indicativos de que ya te estás pasando con el volumen de entrenamiento o con la gestión de cargas, porque muchas veces puedes tolerar mayor volumen de entrenamiento, pero te estás pasando con la gestión de cargas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tus ejercicios multiarticulares, lo que hemos hablado antes de tener un 30% y un 70% de monoarticulares, por ejemplo, o un 60-40, me da igual. Si hay personas, no, es que me gustan los ejercicios multiarticulares, los básicos, etc, etc. Si tú te pasas con esos ejercicios y encima trabajas siempre a repeticiones bajas, porque muchos de esos ejercicios conviene más o es más interesante trabajar en rangos de repeticiones bajos, vas a tener un problema. Que sí, la gente dice, no, es que no, así es mejor en rangos de repeticiones bajos porque así la fatiga es algo menor que si lo haces con rangos de repeticiones altos. Y es verdad, es correcto, a nivel de fatiga neural, pero a nivel de fatiga en la estructura, de estrés articular, es bastante mayor si trabajas en rangos de repeticiones bajos. Entonces, la gente lo gestiona mal, tanto el volumen como la gestión de cargas, porque trabaja en repeticiones bajas o porque hace demasiadas series de ejercicios multiarticulares. ¿Y cuál es el problema? Molestias en los hombros. Entonces, para no llegar a ese punto, lo que comento, gestionamos muy bien las cargas, incluso algunas series en ejercicios multiarticulares podemos probar en rangos de repeticiones altos, ¿vale? Podemos hacer una programación ondulante, por ejemplo, ¿no? En el que algunas semanas trabajamos en ese mismo patrón de movimiento, en ese ejercicio, en rangos de repeticiones bajos, y luego la siguiente semana o la frecuencia 2 en la sesión 2 de la semana, en ese mismo ejercicio trabajamos en el otro rango de repeticiones, un poquito más alto, por ejemplo, ¿no? Esto también lo estoy poniendo tal cual en la formación que estoy haciendo sobre programación, porque es que es súper importante para seguir progresando, para seguir progresando. Lo que no queremos es llegar a ese punto en el que nada, hemos llegado a ese punto que ya estamos saturados, que no podemos más, que me duelen los hombros, o estoy cansado anímicamente, no estoy bien, o no mejoro en el rendimiento, aunque esté en superávit calórico, y eso probablemente sea porque te has pasado con el volumen de entrenamiento, y ahora descarga. Y ahora a la descarga pierde tiempo porque durante la descarga no vas a progresar, luego bajas bastante el volumen de entrenamiento en esa descarga y la intensidad, con lo cual esas semanas no progresas, pero es que luego hasta que vuelves a ir aumentando ese volumen de entrenamiento y volviendo a llegar a ese punto de volumen máximo adaptativo, que es el que nos interesa movernos en esa franja, has vuelto a empezar desde un volumen mínimo efectivo o desde un volumen de mantenimiento y esas primeras semanas tampoco estás progresando todo lo rápido que podrías. ¿Estás progresando? Sí. Si estás en un volumen mínimo efectivo, sí, pero podrías haber estado siempre rondando ese volumen máximo adaptativo sin pasarte, gestionando bien el porcentaje de ejercicios multiarticulares y monoarticulares, la gestión de cargas, el volumen, tal y cual, y te mantendrías ahí en ese punto constantemente, incluso durante toda la fase de volumen. Y no hace falta hacer 1000 bloques de ahora aumento la intensidad muchísimo hasta que llega un punto que no puedo más, ahora descarga. O aumento muchísimo el volumen, ahora descarga. No, hay que hacer las cosas inteligentes para seguir progresando durante toda la etapa del volumen, ¿vale? Porque mucha gente, no, un mes de progreso, hago medio un mes, un mesociclo, de repente, mesociclo, sí, perdón, hago un mesociclo durante un mes, ahora descarga.
ahora otro ciclo, ahora descarga. No, no tiene sentido. Es que no hace falta comerse tanto la cabeza, ¿vale? Solo hay que hacerlo de manera inteligente. Entonces, si hacemos eso, vamos a poder progresar, progresar y progresar sin llegar a ese punto que comenta Joaquín de que siente fatiga acumulada. Vale, ahora vamos al supuesto en el que ya nos encontramos de Joaquín, que dice, oye, vale, la he cagado, me gestionó mal las cargas, me gestionó mal el volumen, lo que sea. Y he llegado a ese punto, que ahora tengo fatiga. Vale, pues yo te diría, Joaquín, vale, lo primero, analiza qué selección de ejercicios tienes. Si te has pasado con hacer demasiado porcentaje destinado de series a los ejercicios multiarticulares, pues cambia un poquito eso, revierte un poco la situación. Eh, si tus ejercicios son muchos con peso libre, con un mal ratio estímulo-fatiga, tal y cual, que encima medio alguno no te has adaptado bien, pues tampoco te diría que cambies de la noche a la mañana todos los ejercicios, pero sí que poco a poco vayas transicionando, vayas pivotando hacia mejores ejercicios con mejor ratio estímulo-fatiga, lo que he comentado, ejercicios más estables, guiados y demás, ¿vale? Pero poco a poco, porque si cambias de la noche a la mañana todo, va a haber muchas semanas, algún mes, que no vas a progresar absolutamente nada, porque pierdes las adaptaciones que ya tenías a los anteriores ejercicios, las adaptaciones neurales, y ahora con los nuevos ejercicios tardas también algunas semanas en volver a adaptarte, aunque vaya a ser menor porque son ejercicios guiados, pero pierdes el tiempo. Entonces, vete poquito a poco, vete transicionando, cambia un ejercicio por otro, vas poco a poco, ¿no? Entonces, lo que te digo, revisa bien el porcentaje de series que dedicas a los multiarticulares y a los monoarticulares, revisa si los ejercicios puedes ir cambiándolos poco a poco hacia unos ejercicios con mejor ratio estímulo-fatiga. Luego también analiza si tu problema es que simplemente estás cansado a nivel anímico, ¿vale? Que muchas veces es de, oye, es que estoy saturado de ir al gimnasio todos los días 2 horas, estoy cansado. Y igual, oye, por lo que sea, porque tu estructura lo tolera muy bien, no tienes molestias articulares y demás, entonces no es problema de la gestión de cargas, de que te hayas pasado a trabajar en repeticiones bajos o con demasiados ejercicios multiarticulares, sino que simplemente has acabado saturado de estar tanto rato en el gimnasio, etc, etc. Normalmente esa saturación suele ir acompañada de que no mejoras en el rendimiento en una etapa de volumen. Porque claro, si tú estás saturado, normalmente es porque haces demasiadas series, demasiado rato en el gimnasio, y eso probablemente sea que te estás pasando con el volumen de entrenamiento y estás en ese máximo volumen recuperable o incluso por encima, y ahí no progresas en el rendimiento, siempre y cuando encima estés en superávit calórico, ¿vale? Porque si encima estás en déficit calórico porque estás en definición, ahí sí que es normal sentir fatiga y es porque poquito a poco tienes que ir pues, haciendo cada vez un poquito menos de volumen de entrenamiento, gestionando muy bien la intensidad, las cargas y demás, y todo, la comida, la alimentación, todo, ¿no? Vale, pero vamos a otro supuesto en el que la fatiga acumulada es más bien a nivel de la estructura. Es decir, hostia, es que me siento fatigado en general de que me duele todo, me duelen los hombros, no duermo bien, no voy a gusto al gimnasio, me cuesta muchísimo, salgo del gimnasio arrastrándome por el suelo. Bueno, pues ahí ya sí que es problema de que te has pasado con la gestión de cargas. Probablemente porque haces muchos ejercicios multiarticulares libres a repeticiones bajas. Y segundo, porque, pues eso, no estás dedicando o no estás haciéndolo de manera eficiente, de manera inteligente, el hacer buenas series con ejercicios monoarticulares y demás y gestionar bien el volumen de entrenamiento y te has pasado. Entonces, llegado a ese punto, reduce drásticamente el volumen de entrenamiento, reduce la intensidad, modifica un poco los ejercicios y vuelve a empezar, que muchas veces un reset es lo mejor. Vale, pierdes unas semanas, vale, pero es que mira en qué punto estás. Si sientes fatiga y ves que no estás progresando una mierda y encima tienes dolores, eso no es progresar bien, ¿vale? Al final hay que hacer las cosas de manera muy inteligente, chicos, para progresar lo mejor posible, porque la gente dice, no, se progresa igual haciendo este sistema de entrenamiento, o este otro, ya, pero una cosa es progresar y otra cosa es progresar de la manera más eficiente y más óptima posible. Es que no tiene que ver. A mí me gusta que yo cada minuto que dedico en el gimnasio sea para conseguir los máximos resultados. ¿Entendéis? Yo no voy, me tiro 2 horas y luego no, progreso. Claro que progresas, no te jode. A no ser que te estés pasando ya una burrada con el volumen y tal, progresas, pero igual hay otro que está yendo la mitad de tiempo que tú al gimnasio haciendo las cosas el triple de mejor, está mejorando el triple que tú mucho más rápido y encima le sobra 1 hora de su tiempo o para hacer el cardio, o para irse a ver a su abuela a visitarla, o para, yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? O para hacer su hobby que le guste. Entonces hay que entrenar de manera inteligente, ¿vale, gente? Bueno, Joaquín, espero haberte ayudado. La verdad que ha sido una respuesta bastante amplia, pero es que la verdad que había que coger desde la base, había que empezar en la base, analizar todo para ver cómo no llegar a ese punto, ¿vale? Y no seamos pues, como los ejemplos que he comentado, ¿no? De que se nos jode el coche por no haberle hecho un buen mantenimiento, ¿no? Y prevenir problemas. Bueno, vamos con Lara, que tiene 29 años y tiene nivel intermedio. ¿Qué opinas de los ciclos de carga y descarga calórica dentro de una semana? ¿Tienen beneficio para masa muscular? Vale, Lara, un abrazo grande.
A ver, tampoco domino al 100% este tema, pero bueno, sí que te diría varias cosas. A ver, lo primero es que habría que diferenciar si estás en volumen o si estás en definición, porque claro, no tiene nada que ver. O sea, mm, luego también tiene beneficios a nivel para masa muscular. A ver, entiendo que si me dices para masa muscular, o sea, para ganar masa muscular, te refieres a que en una etapa de volumen, hacer cargas y descargas puede ser más interesante para estimular un poquito más esa ganancia de masa muscular. Yo te diría que no, ¿vale? Los estudios lo que se ve es que mientras tú hagas un superávit calórico adecuado y sostenible, sin pasarte hacia arriba ni hacia abajo, ya vas a conseguir los máximos progresos posibles a nivel de ganancia de masa muscular, a nivel de, pues eso, de optimización de la síntesis proteica y demás, ¿no? Teniendo en cuenta también los gramos de proteína que tienes que meter, etc. El recibir un buen estímulo mediante el entrenamiento también es súper importante, ¿no? Pero el hecho de que tú hagas cargas y descargas, más allá de que tú te adaptes o te vaya a ayudar a adaptarte bien a tu alimentación para sostener bien ese superávit calórico, ¿no? De que igual pues haya días que, oye, tienes más libre por lo que sea de tiempo, puedes comer más ingestas y ese día, por ejemplo, metes algo más de calorías y en cambio los otros días vas a trabajar, es más complicado todo y tienes que comer menos. Bueno, pues como estrategia puede ser interesante, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el ayuno cuando estás en definición. Hay mucha gente que utiliza el ayuno, pero no porque sea que tenga unos beneficios increíbles a nivel de definición o que vayas a perder más grasa, no, simplemente te ayuda igual ese ayuno a disminuir la ventana de horas en las que tú haces ingestas, en las que tú comes en definición y por eso te ayuda a adaptarte a esa alimentación para conseguir el objetivo final que es ese déficit calórico. Entonces, en superávit lo mismo. Si esas cargas y descargas te ayudan a conseguir ese superávit calórico, pueden ser interesantes. Pero no tienen beneficios, ¿vale? No se ven estudios que tengan beneficios más allá, pues, de lo que comento, ¿no? De, pues eso, de que vaya a provocar que te adaptes correctamente y te adhieras muy bien a esa alimentación, ¿no? Luego también, claro, te puede ayudar a hacer cargas y descargas a, lo que te digo, no pasarte incluso con ese superávit calórico. O sea, hay personas que quizás les ayuda a llegar a ese superávit calórico, pero a personas que, oye, les gusta mucho comer tal y cual, pues igual también les ayuda a no pasarse con ese superávit calórico, ¿no? Y si tienen unas calorías marcadas, pues gracias a esta estrategia, pues no te pasas, porque si te pasas con el superávit calórico, más de la cuenta, ahí sí que se ve que ya es cuando la cagas, empiezas a ganar mucha más grasa de la que debes con respecto a la masa muscular que estás ganando, y da igual lo fuerte que entrenes, me da igual, ¿vale? Vas a acumular muchísima grasa y eso ya no es óptimo, ¿vale? Las ganancias que hay que hacer de peso corporal en volumen se hacen despacio, ¿vale? No hiper despacio, hiper despacio, que yo he visto vídeos de gente eso que te recomienda subir absolutamente despacio. Yo no te diría eso, pero tampoco pasarte, ¿vale? Mítico volumen sucio que haces y demás. Entonces, eso te diría, Lara, es que tampoco te puedo decir mucho más con esto, ¿vale? Yo creo que más o menos ya te has orientado la duda, o al menos desde lo que sé, ¿vale? No soy tampoco un especialista en alimentación, porque al final la alimentación orientada a lo que es la ganancia de masa muscular y demás es aprender las bases, estrategias, ABC, conseguir el objetivo. Entonces, te pones un objetivo definido y cómo quieres llegar a ese objetivo. Y ahí ya sí que tienes diferentes estrategias, pues eso, cargas y descargas, ayunos, lo que sea, ¿no? Pero el objetivo final es o conseguir ese déficit o conseguir ese superávit. Ya está, no hay más. ¿Vale, Lara? Así que bueno, gente, damos por finalizado el episodio de hoy. Ya sabéis que si queréis empezar a aprender sobre entrenamiento, podéis descargaros el manual de entrenamiento para principiantes, que tenéis el enlace en la descripción de este episodio del podcast. Y también, si queréis rodearos de una comunidad privada de gente amante del entrenamiento para pues, solventar todas vuestras dudas, yo voy a ser el primero que os voy a intentar solucionar las dudas, y si no, pues mis compañeros, que saben muchísimo, también se ayudan los unos a los otros, y la verdad que es una comunidad muy sana, sin ego, que la verdad que estoy muy orgulloso de la comunidad que se está formando ahí, que os mando un fuerte abrazo a todos los que me escuchéis, que sois del grupo privado. Así que bueno, también podéis acceder mediante el enlace que tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que nada, gente, nos despedimos, os mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en futuros episodios del podcast del Templo de la Hipertrofia. Adiós.